Hola, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente frente a ustedes en este estudio de la palabra de Dios. Este estudio primero de la existencia de Dios. Hacer un estudio teológico de buscar cómo es que nace en la humanidad una idea de la existencia de un Dios. En algunas culturas, muchos dioses. Pero en el pensamiento fundamental, en el pensamiento profundo del filósofo naturista, parte la idea de que detrás de todas esas creaciones que siempre se sustentaban en otro, hay uno que es más importante. Entonces el hombre, cuando tiene conciencia de que es un ser vivo y piensa, racionaliza, se dice a sí mismo, esto no es mágico ni surge solo, esto viene desde algo, desde alguien, y eso a través de los años que la humanidad va creciendo como sociedad, se va cultivando como la idea de la existencia de Dios. Y esto es extra bíblico, porque la Biblia parte asumiendo que Dios es real. Pero ¿cómo nosotros conversamos con un ateo, una persona que quiere negar la existencia de Dios? Bueno, primero nos confesamos a sí mismos como teístas. ¿Recuerdan esa palabra? Teísta, teísta es la persona que cree en Dios. Y el ateísta, el que niega la existencia de Dios. Para eso tenemos varios argumentos. La semana pasada veíamos el argumento ontológico. Onto, que está definido, no por mí, el diccionario filosófico de Mora, dice, ontología significa el estudio del ser. ¿Entiendes? Del ser. Y estudiamos, a través de la ontología, que es una rama de la filosofía, estudiamos la naturaleza del ser, la existencia, la realidad, tratando de determinar categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser por sí mismo. Entonces el argumento ontológico, que es un argumento no bíblico, sino que filosófico a través del conocimiento de la humanidad, se encarga de estudiar el ser. Primero el ser humano, si es un animal o un ser. ¿En qué radica la diferencia entre el hombre y el mono? ¿En el ADN o en la capacidad de racionalizar, de transmitir cultura de una especie a otra? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué es diferente? Entonces, el hombre, el filósofo, el pensador, busca argumentos para defender la tesis que existe un ser superior y con características mucho más interesantes que el hombre. La moral, o sea, el pensamiento del hombre no nace por evolución, porque si fuera por eso que las plantas tienen más años que el hombre en la Tierra, serían más inteligentes que nosotros. Descartes, un matemático, plantea de la siguiente manera: todos tenemos una idea de un ser infinitamente perfecto, incluso los ateos. Como el ser humano es finito, esta idea no pudo originarse en la humanidad, es extracorpórea. Entonces, la primera base de que existe un ser perfecto, infinito, no nace desde el hombre. El hombre la descubre. Y ese descubrir del hombre hace de que
la humanidad comience a investigar el cómo, el qué, el cuándo. Tenemos otros pensadores que yo nombré, Cousin, por ejemplo, ¿cierto? Que dice: la conciencia le da a la mente la idea de lo finito e imperfecto. Dejar de concebir la idea de lo infinito y de lo imperfecto y de lo perfecto es una contradicción vital. ¿Cómo sabemos de que yo soy imperfecto? Porque hay un modelo a priori perfecto. ¿Cómo puedo saber que mi existencia es finita? Porque hay un modelo infinito, ya sea años luz del universo. Y así nos vamos familiarizando con nuestra naturaleza finita. Y por último, dice Cousin que la idea de lo finito e infinito son correlativas. Una no existe sin la otra. Que no podemos tener la una sin tener la otra, por supuesto. Y que la mente, por necesidad racional, queda convencida de que hay un finito, por tanto tiene que haber un infinito. Queda para preguntarse, ¿qué es este infinito? Entonces el argumento ontológico no me dice características de Dios, pero sí me dice que hay un ser infinito y perfecto. El cómo descubrirlo es otra cosa. El cómo relacionarme también es otra cosa. Hoy día veremos el argumento cosmológico. No tiene que ver con el universo, ¿eh? Pero el universo tiene el nombre de cosmos por una razón. Dice la etimología que la palabra cosmos significa orden y que es la antítesis o lo contrario, el antónimo de caos. Y los griegos se refirieron al universo como orden, porque ellos podían ver en las estrellas un orden, en la naturaleza un orden, en todo lo que nos rodea un orden, que aunque uno ve las estrellas desparramadas, ellos veían que sus viajes por la Vía Láctea, la bóveda celeste, eran ordenados, y que sabían de que en tal fecha aparecía tal estrella, y que en tal fecha desaparecía esta otra, y que tenían esos movimientos que para el diccionario se llaman errantes, que no eran tan errantes, porque eran tanto así que ellos pudieron predecir la llegada o la venida de ciertos cometas. Y ahí vemos que hace pocos años atrás, como alrededor de 200 años, el señor Bill Haley y sus cometas, ¿no? Halley, descubrió un cometa que pasaba regularmente por la Tierra, leyendo la historia, que en tal fecha, y encontró que había una regularidad, un orden en la venida del cometa, que se le llamó por su nombre cometa Halley. Yo creo que todos lo conocen, hace pocos años atrás pasó por la Tierra. Ya no vamos a volver a ella porque vuelve cada 70 y tantos años. El hombre difícilmente lo puede ver dos veces, a menos que nazca cuando tiene 2, 3 años lo pueda haber visto, y luego a los 70 y tantos, a los 80 años lo vuelve a ver de nuevo. ¿Ya? Por eso el cosmos significa orden. Orden. ¿Ya? Que eso nos quede muy claro. Porque la palabra orden nos lleva a otro pensamiento. Dice que todo tiene un orden, un principio y un objetivo.
y todo lo que existe a la vista del hombre es consecuencia de una causa. Nada sucede sin una causa primordial. Por tanto, el ser humano es el efecto y no la causa. ¿Lo explico? El mundo existe antes que el hombre. Por lo tanto, el hombre es producto del mundo. No es el que produce el mundo. El mundo nos produjo a nosotros, la naturaleza, no esencialmente, pero gracias a ese orden que lo dice muy bien la Biblia, cómo fue creándose las cosas en un orden, en un cosmos, para llegar a la humanidad como resultado de las causas. Entonces llegamos a un título que es muy importante, la causalidad, no la casualidad, causa, no es la causa peruana tampoco, sino que es lo que origina el movimiento inicial. Como por ejemplo, uno, si está a la orilla de un estanque de agua y ve ondas, nos dice, estas ondas se han producido solas, sino que algo, una piedra, una gota, un desperdicio, algo cayó en el estanque que produjo ese movimiento ondular. Nada surge por sí mismo. De hecho, la nada solo produce nada. Vamos a llegar a eso argumentándolo bien, ¿cierto? Entonces, cada efecto tiene necesariamente una causa adecuada. El mundo es un efecto. Por ello, el mundo debe haber tenido una causa fuera de sí mismo. Hay una mitología griega, un cuento mitológico griego que habla de un ser humano que se construye a sí mismo. Lo usaron hace muchos años atrás en un comercial de INACAP, donde había la mitad de un monumento y con una cincel se iba construyendo a sí mismo. Pero eso es irracional, choca con nuestra realidad. Tú, ser humano, no te ordenaste las células para que tuvieran el orden que tienen. Tú no dijiste voy a poner las dos orejas una contra la otra para que se vean bonitas. No. Fuimos hechos de acuerdo a un plan. Y el que hizo ese plan le dio un orden. A eso queremos llegar, ¿cierto? Una causa es la definición más plena que se admite filosóficamente y puede ser definida como aquello que precede inmediatamente a cualquier cambio. Y que existiendo en cualquier tiempo, bajo circunstancias similares, siempre ha sido y siempre será seguido de un cambio similar. ¿Ya? Entonces, la causa es lo que inmediatamente precede un cambio. Y usted lo puede palpar en cualquier momento. O sea, yo pongo la tetera al fuego, pero no prendo el fuego, ¿puedo esperar que hierva? El hervor lo va a dar una causa anterior, que es aplicar fuego. Y ese fuego no va a existir si no le aplico una causa anterior, que es prender el fósforo. Y el fósforo, si no existiera,
No puedo calentar la tetera y obligado a tomar té frío. Veamos la doctrina de la causa. La doctrina o la enseñanza común acerca de la causa incluye los puntos siguientes. 1. Primero, que la causa es algo. No es una idea. Es algo. Algo que produce cambios físicos. Cambios físicos. El viento podría ser considerado una causa que mueve las hojas de los árboles. Pero ¿quién mueve el viento? Entonces tiene una causa primordial. Y empezamos a ir hacia atrás. Y así mismo fue cuando Sócrates dijo, a ver, si Atlas sostiene la Tierra, porque la Tierra está sostenida por Atlas. Perfecto. ¿Y quién sostiene Atlas? Bueno, Atlas lo sostiene la tortuga. ¿Y quién sostiene la tortuga? Bueno, que los 4 elefantes del... Bueno, veámoslo de una manera más sencilla. Tú dices de que Zeus es el rey de los dioses. ¿Y quién? ¿De dónde viene Zeus? Bueno, Zeus lo hizo Cronos, que se escapó, que la mamá lo escondió. ¿Por qué? Porque Cronos se comía a los hijos. Ah, sí, mira qué bien. ¿Y quién creó a Cronos? Bueno, Cronos viene de... no sé. Y ese no sé es el origen, la causa primordial, que Sócrates lo llamó Logos, el motor de la creación. ¿Se acuerdan que lo conversamos la semana pasada? ¿Cierto? Si todo esto va muy unido. ¿Ya? Una causa es algo. No es un pensamiento. Es una entidad real. Una sustancia. Está claro. Porque una entidad no puede actuar. Y aquí quiero agregar algo sobre los espíritus. Muchas veces he escuchado yo, por ejemplo, que hay un espíritu que mueve la puerta, un espíritu que mueve la cortina, un espíritu que produce fenómenos físicos. La palabra espíritu es una palabra griega que significa sin cuerpo. Sin cuerpo. O sea, sin existencia física. Es una existencia en el ámbito de lo espiritual. Por lo tanto, al no tener una presencia física, no puede haber un producto, no puede interferir en lo físico. Y ahí tenemos una de las causales, una de las causas, por qué Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Porque como espíritu no lo percibíamos. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, ¿cierto? Todos dijeron, ¡ay, Dios le dio las tablas! Pero nos faltó el que dijo, seguro 40 días, lo más probable es que él lo haya estado haciendo arriba. Y la duda, la razón de buscar la causa probable, comienza a generar ese cuchicheo de querer conocer a Dios en persona. Pero Dios es espíritu, por lo tanto no lo podemos conocer en persona. Dado eso, Dios se hace carne, se hace físico, ¿cierto? Y habita entre nosotros. Qué bonito. Pero eso no es el argumento. Nosotros tenemos que basarnos en teología, en la búsqueda del conocimiento fuera de la Biblia. ¿Ya? Una causa es algo, no un pensamiento, es real. Una causa, segundo, una causa debe ser algo no solo real, sino que debe tener poder y eficiencia. Claro, para producir el cambio tiene que tener poder y eficiencia para hacerlo bien. Debe haber algo en su naturaleza, en su constitución, que explique los efectos que produce.
Por ejemplo, estamos hablando de la tetera y el fuego. ¿Cuáles son el poder que tiene el fuego? El poder es de cambiar la temperatura de lo que toca. La eficiencia es hacerlo en el menor tiempo posible, ¿cierto? ¿Cómo se explica ese efecto que produce? Bueno, por la temperatura del fuego que es transportada por la tetera y hace hervir el agua, ¿cierto? Esta eficiencia, tercero, debe ser adecuada, esto es, suficiente y apropiada para el efecto. Si yo, en vez de aplicar una llama de fuego, aplico un soplete para soldar, obtengo el mismo efecto que si le pongo, sí, va a hervir agua, sí, pero de pasadito me va a derretir la tetera, o sea, sobrepasa la causa, sobrepasa el efecto. Entonces, por nuestra propia conciencia, nosotros somos causas, podemos producir efectos. Y los 3 puntos particulares que acabamos de mencionar, ¿cuáles eran? Lo repetimos, algo, ¿cierto?, real, tener poder y eficiencia, y esa eficiencia debe ser adecuada, ¿cierto? Los 3 puntos particulares que acabamos de mencionar se incluyen en nuestra conciencia de nosotros como causa. Nosotros somos verdaderamente existencias, tenemos un poder adecuado para los efectos que producimos. Y hay que ver, el hombre en medio del mundo produce cambios en el paisaje, cambios en los materiales, incluso cambios en el clima. Eso es lo que hoy día tenemos. El hombre está hoy día encerrado en su casa y nuestro clima estamos recuperando el invierno, ¿cierto? Sería bueno que tuviéramos todos los años 3 meses de cuarentena, ¿cierto? Debemos apelar a la conciencia universal de los hombres. Todos los hombres asignan este significado a las palabras causa en su lenguaje ordinario. Todos los hombres dan, por supuesto, que cada efecto tiene un antecedente cuya eficiencia se debe a una causa. Nada existe por sí mismo. Y esta postura acerca de la naturaleza de la causalidad está incluida en la creencia universal y necesaria que todo efecto debe tener una causa. Entonces, si todo tiene una causa, ¿estamos bien? ¿Cierto? Todo tiene una causa. La Tierra existe por sí misma, o existe porque hay una causa primordial. Le preguntaron al filósofo moderno, matemático, y creador de la teoría del todo, ¿por qué él comienza con que el Big Bang es una causa? Y alguien dice, ¿y qué hay antes del Big Bang? Nada, pues. Vaya detrás y no encuentra nada. La causa primordial es el Big Bang. Y aquí vamos a llegar a una conclusión que se dio antes de que él dijera esto. ¿Cierto? Esta postura acerca de la naturaleza de la causalidad está incluida en la creencia universal y necesaria que todo efecto debe tener una causa. Esta creencia no es sólo de una cosa que tenga que ir siempre antes que la otra, sino que no puede ocurrir nada que no se puede provocar un cambio alguno, sin la aplicación de poder o eficiencia en alguna parte. De otro modo, algo podría venir de nada. ¿Qué surge de la nada? Sin embargo, todos los seres humanos creen y deben creer que estas son verdades. La negación en sí misma está forzada y temporal. Siempre que la mente revierte su estado normal, la creencia se devuelve. También se ha negado el principio de la causación, pero todo hombre se ve forzado por la constitución de su naturaleza a admitirlo y actuar
constantemente al mismo principio. Un hombre puede creer que el universo es eterno, pero ¿qué empezó a ser sin una causa que surgió de la nada? Es imposible de creer. ¿Entiendes? Y esto fue escrito mucho antes que Hawking, no me acuerdo el nombre de este caballero, pudiera decir con tremenda patudez que antes del Big Bang no hay nada. Por ello quedamos reducidos a esta alternativa. El universo ¿es real? Sí, es real. No podemos discutir lo contrario. Es real. Por ello, o bien, desde toda la eternidad, o debe su existencia a una causa fuera de sí mismo, adecuada para dar cuenta de que sea lo que es. El argumento teísta dice que el creador es Dios, que Dios es la causa primordial, eficiente para que el universo exista. Platón y Aristóteles argumentaron en base a la existencia del movimiento que debe existir un eterno poder dotado de movimiento propio, como los llamaban los escolásticos. Escolásticos fueron los monjes filosóficos del siglo, de mediados del siglo, entre el 10 y el 16, que hicieron teología, y lo vamos a ver más adelante en más detalle. La validez de este argumento es reconocida en todas las clases de filosofías, al menos en el sentido de admitir que estamos obligados a aceptar la existencia de un ser eterno y necesario. El argumento teísta es el que todo el mundo es contingente. Este ser eterno y necesario tiene que ser una primera causa extramundana, o sea, fuera del mundo. ¿De acuerdo? Existen dos argumentos para fundamentar esto. El histórico, que históricamente el ser humano existe por miles de años, aunque la teoría de la evolución nos da algunos miles o millones, siempre llegamos a lo mismo. La célula germinal de Darwin demanda tan necesariamente una causa fuera de ella y existente por sí misma como la demanda el hombre en su totalidad. O sea, aunque tomamos la teoría de la evolución, vamos a ir atrás hasta llegar a un punto en que necesariamente hay una fuerza externa que produce el cambio. Si el hombre ha evolucionado desde una criatura de mono, no lo estoy afirmando, cuidado, ¿cierto? Alguien produjo un cambio en esa cadena y ese alguien es Dios. Aunque queramos negarlo a través de la ciencia, a través de la historia, a través de todo el argumento, siempre se llega a la conclusión de que Dios está detrás de todo eso. Y ese es el argumento cosmológico, que todo causa tiene un efecto, y nosotros lo que estudiamos, lo que vemos, son los efectos. La ciencia, la Biblia me dice quién creó el mundo, quién es el autor de la causa. La ciencia me dice cómo esa causa produjo los efectos. ¿Les gusta? ¿Les parece? Muy sencillo. Siempre hay una causa que produce efectos. Lo que nosotros vemos son los efectos. Tenemos que buscar la causa primordial. ¿Quién le hizo así al Big Bang para que existiera todo? Buena pregunta. Oramos. Señor Dios Santo, Padre amado, te alabo, te bendigo, Señor, porque estas cosas las has revelado para que nosotros digamos, sí, Dios es real, sin tener la Biblia, a pesar que yo tengo una relación contigo, Señor, a pesar que yo te conozco desde otra manera, pero quiero llegar a aquellos que aún no te conocen, aún ellos que en su mente matemática deducen que si tú estás ahí, yo quiero mostrarle que tú eres real. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga mucho. Hoy día hicimos exactamente 30 minutos. Ahora,